Hailey Cummings se encontraba durmiendo con su hermano y la novia de su papá. Cuando Ronald regresó de su turno de la noche, a eso de las 3 de la madrugada, se enteró de la dramática noticia. Su hija no estaba en su cama. Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero comentarles rápidamente que es un caso que no está resuelto. Hago hincapié en ello porque sé que hay muchos que no les gusta y este es un video que probablemente va a salir un poco largo, así que quiero hacerles esa acotación, que tengan en claro, que tengan en cuenta de que no está resuelto, pero es un caso que tiene demasiada información, un caso muy importante y por eso quise traerlo a colación. Por eso quise compartírselo. Además, sé que hay muchos de ustedes que les gusta analizar, interpretar, dar sus propias teorías y no está de más en seguir compartiendo esta historia porque es un caso que se sigue investigando. Hay todavía números telefónicos que están activos, que pueden recibir todavía información en caso de que alguna persona u otra haya visto a la persona que ha desaparecido o que tenga cierta información de este caso. Así que pues quise complacer al público que le encanta realmente el misterio. Es un caso que lamentablemente es de la vida real, creo que es la parte que a nadie le gusta. Pero bueno, esta era la breve acotación que quería hacer antes de comenzar, así que pónganse cómodos y comencemos rápidamente con todos los detalles y presten mucha atención porque tiene bastante información. Así que, sin más nada que agregar, comencemos. De la persona que vamos a hablar hoy es Hailey Cummings, una pequeña que nació el 17 de agosto de 2003. Ella vivía en Putnam, Florida, una población que contaba con menos de 6,000 personas y el área estaba rodeada de muchos pantanos. Al momento de los hechos, la pequeña tenía 5 años, pero para tratar de comprender su caso hay que hablar sobre sus padres y todo su entorno familiar. Para el año 2009, Hailey vivía con su padre Ronald Cummings, que tenía 25 años en ese momento, y su hermano menor llamado Ronald Jr. Con ellos también vivía la novia de su padre, Misty Crossley, que tenía tan solo 17 años. Seguramente se estarán preguntando ahora por la madre biológica. Ella se llama Crystal Schiffer. Lo que se sabe de ella es que abandonó su escuela en el 9º grado. Cuando tenía 14 años conoció a Ronald Cummings y empezó a vivir con él y con la familia de este sujeto. Luego, a los 17 años, ella quedó embarazada y allí justamente es donde nace Hailey. Unos 18 meses después es cuando nace el segundo hijo, de nombre Ronald Jr. Hailey en sí era una niña muy hermosa, bondadosa y de hecho una de las actividades favoritas que ella tenía era el disfrazarse, jugar al maquillaje o jugar con las Barbies. La pequeña lamentablemente nació con una condición de salud y era el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta al desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada. Este trastorno puede ser realmente un desafío y trae como consecuencia varios problemas de salud. La pequeña tenía que ir mensualmente a un cardiólogo, a un endocrinólogo y esto era prácticamente una rutina para ellos, para toda la familia. Ahora bien, si vamos un poco más al pasado, cuando la pequeña tenía tan solo unos meses o apenas un año de edad, se sabe que la relación de sus padres llegó a su fin. Ronald estuvo por su lado y Crystal por el otro. Ella efectivamente se quedó con sus hijos, pero en ese tiempo se supo que la niña dejó de asistir al médico y perdió varias citas, cuando se sabía que era muy importante que la niña no faltara al médico. Fue una serie de problemas lo que llevó a la pareja a pelear por la custodia de los niños. En sí, el Departamento de Niños y Familias de Florida fue quien abrió un caso sobre los pequeños cuando Hailey era una bebé y fue encontrada sin respuesta boca abajo en una zanja llena de agua.
Ronald Cummings poco a poco se fue enterando de lo que su esposa había hecho, o de su imprudencia o de su negligencia, porque no cuidaba a los niños debidamente. Allí es cuando él se nota un poco más preocupado y empieza a luchar por la custodia de los niños. Finalmente, en medio de este juicio, Crystal asume sus responsabilidades y dice que ella sí consumía drogas, que no podía hacerse cargo de sus hijos y que no era nada responsable. Sin embargo, dijo que el padre de sus hijos era un traficante de drogas, un hombre violento e impulsivo, y que de cierta manera su expareja había sido el responsable de que ella empezara a consumir drogas, porque desde muy temprana edad, cuando ella empezó a vivir con él fue el que le facilitó todas esas sustancias. A pesar de la declaración de Crystal, no se podía comprobar que todo lo que ella estaba diciendo de su pareja era real. Así que para el año 2005, Hailey tenía 2 años y su padre Ronald consiguió la custodia total de ambos niños. Y Crystal solo podía ver a los niños cada 2 fines de semana por orden del magistrado. Después de eso, Ronald y Crystal se separaron. Ellos simplemente mantenían comunicación cuando los niños tenían que ver a su madre y cada de ellos tomaron rumbos distintos en sus vidas. En cuanto a la vida de Ronald, se sabe que fue criado principalmente por sus abuelos debido a que su madre no podía cuidarlo y ninguna niñera había sido lo suficientemente responsable. El punto quiebre fue cuando una niñera lo perdió en el bosque y la mamá estaba tan preocupada que ya no podía solucionar todo esto, así que decidió mandar a su hijo con su madre, es decir, con la abuela de Ronald. Ronald tenía ya 2 hijos, pero después de la separación con Crystal, él mantuvo otra relación, tuvo otro hijo más, pero este otro hijo no vivía con él, simplemente estaba bastante cerca de la casa, él lo visitaba, estaba pendiente, pero no vivían juntos. El tiempo pasó y fue en el año 2008 que Ronald conoció a Misty Crossley en una parada de autobús escolar cuando él se encontraba llevando a su hija Hailey. Misty se encontraba buscando trabajo. Como bien ya les dije, ella era tan solo una adolescente con 17 años y empezaron a charlar en esta parada de autobús, a lo que Ronald le pareció buena idea de que esta jovencita empezara a cuidar a sus hijos, ya que él necesitaba ayuda, así que esta jovencita, Misty, empezó a ir a la casa a cuidar a los niños, pero en medio de todo esto también surgió una relación entre Ronald y Misty. Es muy importante también hacer hincapié en esta jovencita porque también es una pieza clave en todo el caso. Misty era 8 años menor que Ronald. Era tan solo una adolescente cuando empezó a cuidar los niños. Misty tenía una educación solo de 6º grado. Siendo muy joven, con 15 se escapó de casa, comprando un boleto de autobús. Luego se escapó a New Jersey, duró 2 años viviendo afuera, sin que sus padres supieran dónde estaba ella. Entonces, más adelante, una trabajadora social logró localizarla, la buscó y la llevó nuevamente a Florida con sus padres. La chica era bastante rebelde, ella quería ser libre, no quería tener ataduras de sus padres, no quería ir a la escuela. Era una chica, podemos decir que un poco problemática. La vida de Misty había sido difícil y lleno de problemas. Incluso sus padres llegaron a decir que su crianza había sido muy difícil. Algunas personas han llegado a describir a esta joven como carente de emociones, y esto quizás por problemas o experiencias traumáticas de la vida, donde incluso se cree que ella en algún punto pudo haber sufrido de abuso sexual y por eso también gran parte de su conducta. Para el año 2009, Hailey ya tenía tiempo viviendo con su padre, su hermanito y su niñera Misty, que también era la novia de su papá. La rutina de la familia era bastante sencilla. Normalmente Ronald pasaba todo el día en casa con los niños, compartía con Misty y después en la noche él se iba porque trabajaba durante toda la noche y ya volvía en la mañana. Así que Misty se encargaba de cuidar a los niños, de alimentarlos. Y cada cierto tiempo la abuela de Ronald pasaba por la casa también para vigilar a los niños, para ver cómo estaban, porque ya sabía que Misty era una jovencita que tenía problemas con las drogas, no era muy confiable. Entonces la señora se sentía más segura en ir a verlos y asegurarse de que estuviesen bien. Misty cada cierto tiempo como que se rebelaba, se iba con sus amigos a beber, a drogarse y a veces ni siquiera le respondía las llamadas a Ronald. Este tipo de situación como que llegaba a suceder muy seguido y por eso también la preocupación de Ronald de que los niños se quedaran solos y por esa razón también la abuela cada cierto tiempo pasaba.
Se sabe que para el primer fin de semana de febrero, Misty se había ido de fiesta y había estado discutiendo con Ronald. Él intentó localizarla varias veces, pero ella se negaba a responderle. En esos días fue la abuela de Ronald quien estuvo cuidando a los niños. Justamente el 9 de febrero es cuando Misty regresa nuevamente a la casa. Ella todavía estaba peleada con Ronald, de hecho como que no se habían hablado, él se marchó al trabajo, ella aparentemente ya estaba en la casa y Ronald le pidió a su abuela que pasara para ver si ella estaba allí, a lo que la abuela sí pasó efectivamente y se aseguró de que ella sí estuviera con los niños. Lo cierto es que ese 9 de febrero de 2009, Hailey Cummings se encontraba durmiendo con su hermano y la novia de su papá. Cuando Ronald regresó de su turno de la noche, a eso de las 3 de la madrugada, se enteró de la dramática noticia. Su hija no estaba en su cama. Muchas horas antes de lo sucedido, según la versión de Misty, ella había pasado el día con los niños, les había dado de comer, luego los había ido a bañar, ya entrada un poco la noche, y después ellos empezaron a ver una película en el sofá. Después de eso se fueron a dormir a eso de las 8 de la noche. La familia tenía una habitación. En esta habitación habían 2 colchones, un colchón individual y otro matrimonial. Se puede decir entonces que toda la familia dormía en esa misma habitación, estaban bastante cerca. Esta parte de la historia realmente es un poco confusa porque la versión de Misty cambia un poco. Al principio ella dice que cuando los niños se van a dormir, ella se acuesta en la cama más pequeña con Hailey y Ronald Jr. se acuesta en la más grande. Luego da otra versión y dice que la niña se había acostado en la cama individual y ella se había acostado con Ronald Jr. Por otro lado, los niños se habían ido a dormir a las 8, pero que ella esperó unas 2 horas más y después se fue a dormir con ellos. Luego la adolescente dijo que se levantó como a eso de las 3 de la mañana porque tenía ganas de ir al baño. Algo curioso es que en la habitación había un baño, pero ella no lo utilizó y salió al de afuera, al que está como de visita, que está en la sala. Allí justamente es cuando se percata de que hay una luz encendida en la cocina y ella asegura que lo había apagado. Cuando se dirige hasta la cocina se da cuenta que también hay una puerta trasera que está abierta y que hay como un ladrillo de concreto como sosteniendo la puerta. A ella le pareció muy extraño y de inmediato salió corriendo a buscar a los niños en la habitación y allí justamente es cuando se percata de que Hailey no está. Según ella, llamó frenéticamente a Ronald y le dijo lo que estaba pasando. Así que Ronald de inmediato dejó su puesto de trabajo y se fue de inmediato a la casa. Lo curioso de todo esto es que Misty no llamó en ese tiempo al 911. Se quedó a esperar a que llegara Ronald y cuando él llegó fue que realizó la llamada y él llegó como eso de las 3:30 de la mañana. Es decir, habían pasado unos cuantos minutos en que la niña supuestamente había desaparecido. Cuando se le preguntó que por qué razón no llamó de inmediato al 911, ella dijo que en ese tiempo ella estaba buscando a la niña por toda la casa y después fue que llegó Ronald. La llamada dura alrededor de unos 6 minutos y como es un poco larga y no quiero que me vayan a meter copyright, les voy a poner algunos fragmentos importantes del video y también les voy a dejar el enlace si quieren escuchar toda la llamada, o sea, la llamada completa, les voy a dejar ese enlace en la cajita de información. I just woke up and our back door was all open and I can't find our daughter. Can't find what? Our daughter. Okay, what's your address? Green Lane. Okay, when did you last see her? We were just like, it was about 10 o'clock. She was sleeping, just cleaning. You said your back door was wide open? Yeah, it was a brick, like a brick on the floor. Like when I went to sleep, the door was not like that. Man, I need somebody to get here now. Okay, let me speak to him so he Yeah. I just got home from work. My 5-year-old daughter is gone. I need Okay. somebody to be here now. I'm telling you. Listen to me. We got 2 officers. If I find whoever has my daughter before y'all do, I'm killing them. I don't care. I'll spend the rest of my life in prison. I'm telling you, you can put it on record and I don't care. Okay, it's okay, sir. And another thing, make sure you and your husband don't touch the door anymore. Don't mess with the door or anything. No, it doesn't. It doesn't look like it is? Okay, now listen, tell your husband do not touch anything. Make Walk sure it it's, sideways. because we're going to try to get a canine out there to look for her, okay? What's her date of birth? I'm supposed to kill somebody. Okay, well, tell him we understand. We need to get her date of birth. What's her date of birth?
fucking date of birth is. We need to find her. Fuck her date of birth. Okay, listen to me. I'm getting this information. I'm not the officer driving out there, okay? Okay. They're coming out there to handle that situation. I need to gather all information from you over the phone. My fucking phone. Got better people to talk to than the fucking motherfucker that ain't coming. Ronald en ese momento estaba muy molesto y decía que era imposible que su hija se hubiese ido por voluntad propia. Primero, a la niña le daba muchísimo miedo andar en la oscuridad. No era muy confiada de irse con extraños y además Ronald aseguró que él antes de irse cerró bien la puerta y que además la cerradura estaba muy alta para la niña, así que ella sola no podía irse. A eso de las 3:40 de la mañana llegaron los oficiales al lugar de los hechos. Sin embargo, al amanecer no hubo respuestas. Las autoridades entonces emitieron una alerta Amber. Se llamó a los miembros del equipo estatal de respuesta de sustracción de menores, al igual que los refuerzos del FBI. Aproximadamente a la 1 de la tarde del 10 de febrero, unos 200 miembros se involucraron en la búsqueda de la pequeña. El día se convirtió en noche y así pasaron los días sin que surgieran respuestas. Muchas casas cerca de la zona fueron inspeccionadas, incluso casas abandonadas, pero no había señal de Hailey. Se le buscó por cielo, mar y tierra. Buscaron entre los espesos matorrales del noroeste de Florida. Los buzos buscaron en las aguas cercanas. Llegaron voluntarios de todas partes y a los Cummings no se les permitió regresar a la casa móvil donde vivían porque los detectives aseguraron la zona para conseguir pistas. Otro dato muy importante es que las autoridades dijeron que no habían signos de que las puertas hubiesen sido forzadas. Aparte de eso, en la puerta donde aparentemente entró alguien o donde salió la niña, habían 2 pilas de ropa porque esta puerta trasera justamente daba con la secadora y la lavadora. Y en esa puerta habían 2 pilas de ropa, ropa limpia, ropa sucia, y al parecer nada de esto se movió. Todo estaba intacto, así que las autoridades pensaron que si alguien había entrado para llevarse a la niña, mínimo se le iba a impedir un poco o le iba a costar, o sea, era como imposible de que alguien hubiese entrado y se hubiese llevado a la niña según el escenario, según lo que vieron en la casa. Los investigadores empezaron a interrogar a toda la familia y también a Misty, pues había sido la última persona en ver a la niña o de estar con la niña. Pero cada vez que Misty hablaba, surgían más y más inconsistencias, y esto sin duda alguna levantaba sospechas. Cuando le preguntaron cómo estaba vestida la niña, ella dijo que estaba con una ropa de pijama, pero después, más adelante, cuando le volvieron a preguntar, ella dijo que la niña llevaba puesta una camisa rosada de Hannah Montana, pero cuando las autoridades estuvieron revisando toda la casa y entre la pila de ropas, encontraron la camiseta de Hannah Montana rosada. Y aquí, en este punto, probablemente muchos se preguntarán, y como probablemente también se preguntó las autoridades, o es que Misty estaba mintiendo, o es que la niña tenía 2 camisetas iguales rosadas de Hannah Montana. Al no poder regresar la familia a su casa, pues todo allí se estaba investigando, ellos decidieron acampar bastante cerca de su casa, en un patio delantero, y allí estaba la abuela de Ronald y Misty. Y en otro campamento cercano, pues en otra carpa, estaba la madre biológica de Hailey. Ella evidentemente se vino desde el condado donde vivía hasta Florida para poder estar bastante cerca de todo lo que estaba sucediendo. Ellos decidieron hacer esto, era para poder estar más cerca de la investigación, de si surgía algo nuevo, poder estar bastante atentos a ello. Aparte, muchas de las personas que vivían en la zona empezaron a llevarles comidas, a ayudarlos, a darle como fuerzas, ánimos en toda la investigación. Ya para el día 2 de la desaparición de Hailey, la oficina del sheriff del condado de Putnam ya había recibido alrededor de 500 pistas, pero para el día 10, los investigadores ya tenían aproximadamente 1.500 pistas y habían pasado más de 4.000 horas en el caso. A pesar de que los investigadores no estaban muy convencidos de que esto se tratara de un secuestro como tal, decidieron tomarlo y oficializarlo. Así que decidieron investigar a 44 delincuentes sexuales que estaban bastante cerca del área. Pero a medida de que iban investigando e interrogando a cada una de estas personas, fueron descartándolas una a una hasta que no quedó nada. Es decir, que ningún delincuente sexual parecía ser sospechoso de lo que había sucedido. El caso escalonó a otro nivel cuando públicamente acusaron a Ronald de ser traficante de drogas y de ser abusivo. Los medios buscaban entrevistas de los familiares y así fue como empezaron a salir en televisión.
y Ronald trató de limpiar su nombre y de decir que no estaba involucrado en la desaparición de su hija. De hecho, en una ocasión cuando él habló también como que de cierta manera muy molesto, dijo que su novia era una irresponsable, que por culpa de ella había desaparecido su hija. Para el 18 de febrero también llegó una información muy importante para la investigación y en esto se involucraba a Misty Crossley. La información decía que esta jovencita no estaba realmente en la casa en el momento en que la pequeña de 5 años desapareció. Sin embargo, sí se pudo confirmar que como hasta las 6 de la tarde ella sí había estado en la casa con los niños. Y esto es porque la abuela de Ronald había ido a la casa, había visitado a los niños y los había visto. Pero después de las 6 de la tarde no se sabe exactamente qué hizo Misty, si los niños estaban allí, si se fueron a dormir, qué pasó, no se sabe. Al día siguiente, siendo 19 de febrero, las autoridades terminaron arrestando a un depredador sexual. Este sujeto vivía cerca de la zona y aparentemente había violentado su toque de queda. Este sujeto también tenía un GPS, supongo que son de esos que se colocan en las piernas o en los brazos para que las autoridades puedan seguirlo en caso de que esta persona se quiera escapar o algo parecido. Entonces, cuando lo interrogaron, también revisaron el GPS, todo esto, se dieron cuenta de que este no tenía nada que ver con la desaparición de Hailey y decidieron descartarlo. Él ni siquiera había estado cerca de la zona. También llegó otra información importante a los investigadores y esta ha hecho mucho eco en todos estos años y nuevamente involucra a Misty Crossley. La llamada anónima que recibió las autoridades decía que esa noche Misty había ido a una fiesta y que se había llevado a la niña. La pequeña de 5 años aparentemente había consumido drogas, había tenido una sobredosis y por lo tanto había perdido la vida. Esta persona siguió diciendo que en la fiesta las personas entraron en pánico, no sabían qué hacer, tomaron a la niña y la metieron aparentemente en un maletero. Esta persona no especificó ni el vehículo ni el color, absolutamente nada. Y también dijo que la niña fue llevada hasta un estanque cercano y allí la arrojaron. Evidentemente, con esta información tan alarmante, las autoridades empezaron a actuar rápidamente, se llegaron hasta esos estanques, decidieron drenarlos y muchas personas especializadas empezaron a rastrillar esa zona y de hecho llegaron también periodistas cubriendo la nota esperando que se encontrara algo, pero después de todos los esfuerzos realizados no se encontró nada. Las afirmaciones de lo que sucedió realmente no se pudieron comprobar, no hay prueba alguna de ello, no se encontró el cuerpo, tampoco dieron detalles más específicos, así que nuevamente las autoridades estaban en un callejón sin salida. Otra teoría de lo que pudo haber pasado surgió por una misma declaración dada por Misty Crossley. Ella dijo que un primo de nombre Joy Overstreet podía ser el responsable de la desaparición. Dijo que su primo abusó sexualmente de ella cuando era más joven, pero que nunca fue arrestado. En su declaración, Misty dijo que su primo había pasado por la casa en medio de la noche porque estaba buscando el arma de Ronald para irse a cazar. Y luego ella dijo que como no encontraron el arma, este sujeto como que se molestó y dijo que se llevaría a Hailey. Ella como que estaba envuelta en una sábana, no quiso salir, no quiso como involucrarse y lo único que pudo ver a través de la sábana es que como que estos sujetos habían agarrado a Hailey y se la habían llevado. En este punto, supongo que las autoridades como yo, que también me estoy haciendo esta pregunta, si ella sabía todo eso, ¿por qué no dijo lo que había pasado? ¿Por qué esperó hasta las 3 de la mañana para hacer una llamada? ¿Por qué fingió que la niña se había desaparecido y que no sabía nada? Pues estas preguntas tampoco tienen respuestas. El punto es que Misty literalmente afirmó que la niña fue metida en una bolsa negra y que la sacaron de la casa. La llevaron hasta un río y allí la lanzaron en una especie de muelle que estaba bastante cerca de la casa. Y también dio otras especificaciones más que si se supone que ella no estaba presente, ¿cómo lo sabía? Lo sabrá Dios. El punto es que ella dijo que habían arrojado a la niña con un bloque, una soga y un bate. Pero cuando las autoridades empezaron a investigar la zona donde se cree que la habían lanzado y todo esto, tampoco encuentran nada. No encuentran ni el bate ni la soga, no encuentran el cuerpo de la niña, no encuentran nada. Los investigadores entonces también decidieron investigar al primo de Misty de nombre Joy. Se enteraron de que él había violado una libertad condicional para el momento de los hechos. Al final resultó que los investigadores descubrieron más tarde que el automóvil de Joy y un amigo que lo acompañaba había sido detenido en un punto de control, que el auto había sido inspeccionado y que además estaban lejos de la casa de los Cummings, lo que hacía casi imposible el estar involucrados.
Públicamente en ese momento los investigadores descartaron a Joy como sospechoso. Lo cierto de todo es que los investigadores tuvieron que escuchar cientos de historias sin fundamentos. Aquí yo siento que Misty prácticamente se estaba burlando de las autoridades. No sé exactamente cómo las personas que estaban llevando este caso asumieron todo esto y por qué seguían permitiendo o por qué seguían escuchando todas estas barbaridades. Y esta jovencita todavía libre, toda la familia libre, sin que la niña apareciera. Aproximadamente un mes después de la desaparición, el 12 de marzo, Ronald y Misty se casaron. Para ellos había sido un día completamente feliz, pero evidentemente para el resto de las personas, para las autoridades, era bastante extraño. Estaban en mitad de un dolor, de una niña desaparecida sin saber ni un solo rastro de ella, y ellos decidieron casarse. Se les preguntó que por qué lo hacían, y Ronald dijo que probablemente esto alegraría a su hija, era algo que ella probablemente quería. Pero yo creo que todavía ni siquiera esa respuesta me parece lo suficientemente lógica. La unión de esta joven pareja no duró mucho. A los 6 meses se divorciaron. No se sabe exactamente el motivo de la separación, pero al parecer había muchas peleas, diferencias, peleas que tenían que ver con las drogas, con la desaparición de la niña, no se ponían de acuerdo, había demasiado conflicto. Por otra parte, el pequeño Ronald Jr. también llegó a ser entrevistado. Bueno, no entrevistado, podríamos decir que trataron de mantener como una pequeña conversación porque el niño era muy pequeño. Si Hailey tenía 5, él tendría como unos 2 y medio, cuando 3, cuando mucho. Y el niño llegó a decir que su hermanita fue llevada por un hombre negro, que esta persona había entrado a mitad de la noche, se la había llevado. Lo cierto es que no pudieron tomar la declaración o las palabras de este pequeño porque era muy chiquito. Además, no se podía como confirmar ese relato. Y por otra parte, es muy probable que el niño haya estado confundido, si estaba durmiendo, si había soñado algo. O también puede suceder que si estuvo escuchando a los padres, a la gente que estuviesen hablando sobre el caso, el niño pudo haber estado confundido y simplemente repetir algo que escuchó y ya. De igual forma, es bastante extraño lo que el niño mencionó, pero las autoridades seguían todavía creyendo que era poco probable que alguien hubiese entrado y se lo hubiese llevado, sin que Misty hubiese escuchado algo, sin que Misty hubiese sentido la presencia de otra persona en la casa. Aparte de todo esto, ya había muchas declaraciones de Misty que se contradecían una y otra vez y no había ninguna versión creíble, no había ninguna versión que se mantuviera desde el principio al fin. Los padres y miembros de la familia, así como Misty, fueron sometidos a pruebas de polígrafo. Ronald salió bien, sin embargo la realidad es que Misty no pasó las 3 pruebas que le hicieron. Luego ella decidió hacerse una prueba de voz, tampoco la pasó. Luego se sometió también a una hipnosis que tampoco la pasó. Se dice que ella tampoco cooperó, así que esto no iba a dar resultado. El abogado de Misty ya le decía como que no te sigas sometiendo a más pruebas, no lo estás haciendo bien, lo único que vas a lograr es que te empiecen a culpar de algo. Y ella como que no entendía muy bien eso y ella decía, no, bueno, es que yo quiero cooperar, yo quiero ayudar, pero cada vez que lo hacía no ayudaba en nada y lo único que se estaba haciendo era hundirse más y más. El tiempo siguió pasando y las noticias referentes al caso de la niña fueron menos frecuentes. Ya para enero de 2010, Misty y Ronald fueron arrestados por posesión y ventas de drogas. Se les había investigado a raíz de la desaparición de la pequeña Hailey con sospechas de que la pareja vendía esas sustancias ilícitas. Un policía encubierto les compró unas 7 veces y tenían más de 300 píldoras. Tras un juicio, Misty fue sentenciada a 25 años en la cárcel y Ronald a 15 años. Él está programado para salir en el 2023 y Misty en el 2032. En el caso de Misty, supongo que le dieron una condena un poco más alta porque también tenía una serie de cargos más aparte de lo que eran las drogas. Lamentablemente esta sentencia no tiene nada que ver con la desaparición de Hailey. El caso sigue abierto, se sigue investigando, ahora su padre está en la cárcel y su niñera o ex niñera también. Las autoridades han dicho que la posibilidad del secuestro ya no existe. También se ha descartado a Ronald y a Crystal como sospechosos y solo han dicho que Misty es la única que parece saber más de lo que dice y que ella es la clave para resolver el caso. Siento que en cuanto a las declaraciones de Misty hay muchísimos huecos, demasiados vacíos y ella tiene mucha más información.
pero mientras no diga nada, este caso pienso yo que seguirá estancado hasta que alguien más que tenga información cierta, verdadera, pueda ayudar a resolverlo. Pienso que la niña sí tuvo un destino fatal y que probablemente también fue un accidente. Las autoridades en la actualidad creen que la pequeña falleció, aunque no la han declarado oficialmente muerta. Por otra parte, la familia todavía mantiene la esperanza de encontrarla, tanto Ronald como la madre de la niña y también la abuela. Pero sin cuerpo y sin evidencias físicas, evidencias reales, es muy difícil poder cerrar el caso y juzgar a las personas responsables. Lamentablemente la niña vivía con personas muy problemáticas. Ni ellos mismos podían hacerse cargo de sí mismos, así que no se podía esperar mucho. Algunas personas y teorías que se sostienen es que probablemente la fiesta sí existió, que Misty se fue con ella, con la niña, y pasó todo lo que se cree que pasó. Otra de las teorías es que probablemente Misty sí se fue a una fiesta, los niños se quedaron solos y allí es cuando alguien entró, se aprovechó de la situación y sucedió todo lo que ya les he contado. Otra de las teorías es que Misty estaba en la casa con los niños, Hailey tomó alguna de las drogas sin querer, se las tomó y perdió la vida, y allí es cuando Misty no supo qué hacer. Realmente es una pena y un total misterio, un caso que no sabemos si algún día se pueda aclarar. Hoy Hailey tendría 17 años y su caso sigue siendo un total misterio. Ahora bien, se estarán preguntando qué ha pasado con el resto de la familia, porque ya sabemos que Misty y Ronald están en la cárcel, pero en el caso de la madre biológica de Hailey, lo que se sabe es que Crystal estuvo luchando por la custodia de Ronald Jr. y que al parecer se le fue concedida, pero en el año 2013 fue arrestada por intoxicación y robo. Y en el 2014 fue arrestada nuevamente por cargos de droga. Así que suponemos que el pequeño ya no estaba con ella, el pequeño a lo mejor fue entregado a algún otro familiar o probablemente fue entregado a una familia sustituta. Y el pequeño Ronald Jr. tendría ahora unos 15 años aproximadamente. Joy, el primo de Misty, que también fue considerado persona de interés en un punto, llegó a decir públicamente entre lágrimas que había perdido a muchos miembros de su familia por todo lo que pasó. En el 2010 fue arrestado también por cultivar marihuana y por robo agravado. La abuelita de Ronald y bisabuela de Hailey hasta el año pasado seguía viva y esperando a la pequeña. Estaba muy enferma, así que no sabría decirles si en este año se encuentra viva. Misty sigue manteniendo su inocencia y aunque el caso sigue abierto, ya no se habla mucho sobre ello. Por lo tanto, no se ha hecho justicia. Y bueno amigos, estos son todos los detalles del caso del día de hoy, un caso muy intrigante. En mi opinión considero que Ronald y Crystal, que son los padres biológicos de Hailey, no tienen nada que ver con la situación. Se pudo demostrar de que Ronald sí estaba trabajando, que él realmente estuvo bastante lejos de la casa y que cuando llegó realmente no sabía nada de lo que había pasado. Crystal, por estar en otro condado, era imposible de que se hubiese llevado a su hija o que hubiese hecho algo. Un comentario que me pareció muy importante rescatar es que la abuela de Ronald llegó a decir que en muchas ocasiones llegó a ver a Ronald encerrado en su habitación llorando con la foto de su hija, a lo que hace ver que él realmente estaba preocupado por sus hijos, realmente los amaba, pero ella estaba clara de que él había cometido muchísimos errores. Entre esos errores era su trabajo, traficar, estar metido con las drogas, y otro error fue el haber metido en su casa a una adolescente con muchísimos problemas, una niña, una chica de 17 años que tenía problemas de droga y que se estaba haciendo cargo de unos niños más pequeños. Considero de que Misty sí sabe realmente qué pasó, pero no sabemos también en el estado en el que ella estaba esa noche, si estaba drogada, si se acuerda o no se acuerda, qué tan astuta pudo haber sido para esconder el cuerpo o si alguien más la ayudó. No sé, siento que si hubo más personas involucradas, en algún punto alguien tiene que hablar, en algún punto debe haber algún punto quiebre, debe haber algo que haga que este caso se pueda resolver. No sé si van a seguir pasando más años o si nunca se va a resolver, pero siento que sería más justo poder saber qué pasó con el cuerpo de la niña, poder darle una sepultura correspondiente y que sus padres puedan también quedarse más tranquilos de saber dónde está la niña. Lo cierto de todo esto y de lo que yo pienso es que pues la niña estaba también rodeada de muchísimos problemas, con personas nada capacitadas para cuidarla.
todos estaban metidos en serios problemas. Y siento que si no desaparecía esa noche, lo iba a hacer más adelante, o quién sabe qué le iba a pasar. Pero teniendo a los padres que tenía, teniendo a la niñera que tenía, era muy probable que tarde o temprano le pasara algo. Y bueno amigos, en este punto me gustaría leer ahora sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Y para despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Y les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.